Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este pequeño espacio de Libera tu Potencial. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que todos tenemos. Se llama la sombra. La sombra existe en todos los seres humanos. ¿Pero qué es la sombra? La sombra es un aspecto inconsciente de la personalidad caracterizado por rasgos y actitudes que el yo no reconoce como propios. Es nuestra personalidad oculta y reprimida. ¿Y dónde se manifiesta la sombra? Carl Jung, psicólogo referente de este tema, diría que la sombra se manifiesta en nuestros miedos, en nuestras frustraciones y en nuestras inseguridades. Cuando surge la confrontación con ciertos valores culturales que el yo consciente rechaza, es cuando surge la sombra, porque entonces ya no vemos esa parte nuestra como parte de nosotros, sino que la vemos a lo mejor en partes de otras personas, pero nosotros no los aceptamos como propios. Ahí es donde surge la sombra. Un ejemplo es, yo puedo ser en mi parte sombreada una persona muy, digamos, egoísta. Pero cuando yo veo el egoísmo en otras personas, yo no acepto que esta sea mi parte sombreada y la veo en otros. Porque justo la sombra lo que hace es no mostrarte lo que tú eres, porque es algo que tú no te vas a permitir tener. Sin embargo, la sombra existe en todos nosotros. También pueden suceder eventos en nuestra historia de vida que fueron tan dolorosos que lo mandamos a la sombra para que ahí se queden oscuros y no los veamos. Por ejemplo, un niño que llegó a tener sobrepeso de pequeño y ese sobrepeso le dolía mucho porque lo lastimaban, porque se burlaban de él o porque le hacían bullying, ese sobrepeso lo esconde en la sombra y entonces ya no lo ve como parte de él. Nuestros miedos, nuestras inseguridades, donde la gente se puede dar cuenta que somos algo que no queremos mostrar, es parte de nuestra sombra. Por ejemplo, como yo dije, a lo mejor el egoísmo, a lo mejor la vanidad, a lo mejor el no decir siempre la verdad, el no ser honestos, todo ese tipo de confrontaciones con nuestro ser que nosotros no queremos ver en nosotros, lo mandamos a la sombra. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando lo mandamos a la sombra? Ahí se queda, en la sombra, nosotros lo estamos reprimiendo, pero si llega a haber algún comentario o algún evento donde nosotros nos sintamos que nos están tocando nuestra sombra, es ahí donde vamos a explotar y es ahí donde podemos tener miles de reacciones con tal de no aceptar que tenemos esa sombra porque es una parte muy dolorosa. ¿A qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, llego a ser una persona mentirosa, digamos, y alguien se le ocurre decirme o piensa cualquier cosa, oye, es que no dijiste la verdad, es que yo siento que en esto no fuiste honesta. Aunque lo haya dicho de la mejor manera, luego va a entrar ese comentario a mi sombra. Pero como es algo que yo no acepto de mí, yo le voy a decir, oye, no, a mí tú no me estás diciendo que yo soy una mentirosa. A lo mejor el mentiroso eres tú y por eso tú crees que yo soy una mentirosa. Pero claro, me está checando lo que me está diciendo y me está chocando, porque claro, está confrontándome mi sombra. ¿Por qué saco este tema? Este tema lo saco porque es muy importante conocernos y es muy importante aceptar que todos tenemos nuestra sombra. Todo el mundo tiene esta parte que culturalmente a lo mejor no es aceptada y por eso la rechazamos, pero que sí la tenemos adentro. ¿Y qué creen? Que cuando yo me doy cuenta, a lo mejor con este ejemplo que les dije, que sí puedo llegar a ser mentirosa, la única forma de que no me salga lastimándome o como la sombra o escondiéndola en mi sombra, es aceptar que sí puedo ser mentirosa y aceptar que no soy perfecta y aceptar todas estas partes de mí que en algún momento rechacé, pero también elegir que yo no lo voy a seguir haciendo porque esa es mi decisión, aunque sí es parte de mí y siempre va a ser parte de mí. Yo puedo decir, claro, sí, yo soy mentirosa a veces, lo acepto. ¿Es parte de mi sombra? Sí. Ahora, una vez que lo acepto,
ya no se vuelve parte de mi sombra porque ya lo estoy aceptando. Pero la otra parte es decir, elijo ya no seguir siendo mentirosa, aunque sé que sí lo puedo ser. Entonces, esa es una forma de liberar mi sombra y es una forma de liberarme yo, de liberar las cosas que no me gustan, de aceptarlas y de decidir que no lo voy a seguir haciendo. Y por último, la sombra es parte de nosotros. Tenemos que aceptarla, verla, reconocerla y no rechazarla, porque al final es parte de nosotros. Muchísimas gracias.